En este curso vamos a hablar de los cálculos de tiempos de perforación, terminación e intervenciones a pozos. En la industria petrolera, cualquier desvío de los tiempos de ejecución de los trabajos se traduce en dinero perdido. Durante la planificación de un pozo se debe tomar en cuenta la duración de las actividades que se van a realizar. En muchos casos, se toma en cuenta el tiempo de la movilización y desmovilización del equipo de la intervención. En este caso solo veremos los tiempos de ejecución de la perforación, terminación o intervención. En esta presentación se explicará paso a paso cómo se deben hacer los cálculos de los tiempos y adicionalmente la revisión de los eventos asociados a las operaciones de los pozos de correlación. Es importante tener los conocimientos de algunos conceptos de estadística para la elaboración y el cálculo de los tiempos que se van a emplear para la construcción o intervención del pozo. Del temario vamos a hablar acerca de lo que es la introducción al tema, que ya lo acaba de comentar, conceptos básicos, terminología que se usa para los cálculos de los tiempos, conceptos básicos de estadística, debo manejar cierto vocabulario, vamos a llamarlo así, que se usan para los cálculos de los tiempos, flujo de trabajo para el cálculo de tiempos de perforación basado en la metodología del límite técnico, eh, principalmente o primordialmente o primeramente lo vamos a ver aquí en la presentación, luego viene el flujo de trabajo en un video que estoy ahí en esa elaboración. Igual para el flujo de trabajo, para el cálculo de tiempo de trabajo de terminación y los ejemplos prácticos en Excel, que son los videos que eh, posteriormente se van a estar ya colocando para que vean ya el flujo de trabajo que se hace a nivel práctico. ¿Okay? Bueno. Tiempos productivos o tiempos limpios. Son los tiempos productivos de las actividades de perforación, terminación con o sin equipo y reparación de pozos con o sin equipo. Estos tiempos se obtienen de los reportes diarios de los pozos. ¿Okay? Cuando el ingeniero de seguimiento o el ingeniero de perforación captura los tiempos que vienen en el reporte diario en una hoja Excel, una base de datos que va armando con los tiempos diarios, él va a colocar los tiempos que correspondan a los tiempos limpios y a los tiempos no productivos o a los tiempos de espera, etcétera, etcétera, y los va a clasificar. Eso con el fin de tener una estadística. ¿Okay? Y con eso poder armar sus bases de datos para pues construcción o elaboración o cálculo de los tiempos de los próximos pozos que el ingeniero de diseño va a elaborar. ¿Cuáles serían los tiempos productivos o tiempos limpios? Perforando, que estemos perforando sin ningún problema, perfore sin ningún problema, que no haya espera, no haya ningún tipo de desviación durante los trabajos. Circulando, en algunos casos hay circulaciones que se hacen durante la perforación. En el programa del pozo eh, se coloca la circulación ya para sacar la sarta, el VHA en este caso o el ensamblaje de fondo. Normalmente cuando está perforando se circula y se sigue perforando, se circula y se sigue perforando. Eso va a depender de las condiciones también del agujero. ¿Okay? Bajando tubería de revestimiento, tomar registros o correr registros, tomando, cortando o quemando núcleo, que sea una actividad programada que se esté ejecutando. Con los registros a veces pasa de que se toman los registros y no están en el programa, es por una condición a lo mejor muy, digamos, excepcional, donde piden correr registros en ciertas zonas. Son tiempos adicionales que se analizan luego, con la curva de tiempo y pudiesen tomarse en cuenta para un futuro pozo, en dado de requerirse. Tiempos no productivos. Tiempo no productivo relacionado con las actividades de perforación, terminación
o reparación de pozos, estos suelen presentarse debido a problemas con la formación, herramientas, esperas, condiciones meteorológicas, etc. ¿Cuáles serían los tiempos no productivos? Falta de avance en la perforación, que esté perforando y por condiciones geológicas pudiese pasar de que no avance la perforación. Otra puede ser también que se deriva, problemas en la barrena, problemas en el motor, etcétera, etcétera. Esperas, que estemos esperando un material, que estemos esperando un servicio, personal, equipo, ¿verdad? Y nos detenga las actividades, que tengamos que estar a lo mejor circulando, sacar digamos, nuestra ensamblaje de fondo a la zapata para evitar problemas en agujeros descubiertos. También ahí entra lo que es la toma de decisiones. ¿Qué vamos a hacer si estamos en una situación? Hay que esperar que la jefatura o los jefes o los gerentes tomen la decisión para ver qué se va a hacer y continuar con los trabajos. Falla de herramienta, un M, un L que no esté midiendo, un motor que esté dando problemas, una barrena, un registro que esté corriendo y que falle. Todo eso entra dentro de la clasificación de la falla de herramienta. Cierre de la localización, bien sea por afectaciones, bien sea por problemas externos a los trabajos que se están haciendo. También suele causarlo las condiciones climáticas. Tuvimos que hacer porque se inundó, por ejemplo, tuvimos que parar todo porque se inundó o afectó parte de la vía de acceso. ¿Ok? El equipo de perforación también suele presentar fallas. Es una máquina, es un equipo. Se le puede dañar el top drive, se le puede dañar una bomba, se le puede dañar eh, algún componente, la corona, etcétera. Entonces, pues también eso es parte de los tiempos no productivos. Tiempos invisibles. Se encuentran dentro de las operaciones productivas o normales y son causados por operaciones lentas, bajo performance de la cuadrilla, herramientas inadecuadas. ¿Ok? Tiempo de riesgo. Es el tiempo calculado en la matriz de riesgo causado por eventos ocurridos durante los trabajos de perforación, terminación y reparación de pozos. Esta información se obtiene de la revisión de los pozos de correlación. ¿Cuáles serían estos tiempos de riesgo? Falta de avance en la perforación, esperas, las que vimos anteriormente, materiales, personal, equipos, servicios, toma de decisiones, fallas de herramientas, cierre de localización y condiciones climatológicas. Luego voy a plasmar un video de ver el tema de riesgo en las actividades, perforación, terminación, intervenciones a pozos y cómo se construye la matriz de riesgo basado en esas en esos eventos, ¿okay? Que se pueden presentar durante la construcción del pozo. Equipos de perforación también, condiciones geológicas también son parte de los riesgos. Repasos, atrapamiento de tubería, pérdida de herramientas, pérdida de circulación, manifestación de gas, arremetidas. Estos son parte de los eventos no deseados que podemos conseguir durante las operaciones y se consideran pues eventos de riesgo que pudiesen o no ocurrir durante la construcción del pozo. Tiempo no productivo del equipo de perforación. Es el tiempo no productivo generado por problemas relacionados a los componentes del equipo de perforación, terminación o reparación de pozo. ¿Cuáles serían estos tiempos no productivos por el equipo de perforación? Fallas en las bombas, fallas en los equipos de izamiento, fallas mecánicas o eléctricas, fallas en el top drive,
falla en el standby, fallas en el sistema de circulación, fallas en el equipo de control de sólidos. Estos tiempos no productivos por el equipo o RIG MPT en inglés se pueden calcular con los pozos de correlación, pero también esta información puede ser obtenida por medio de los datos o estadísticas que tiene el RIG contractor o el dueño del equipo para poder, digamos, tener en cuenta ese número al momento de hacer algún análisis de los tiempos. Recuerden que el equipo de perforación, como bien se dice, es un equipo, puede fallar, puede tener algún problema, fallas mecánicas, eléctricas, hidráulicas, y esas fallas también nos pueden afectar el desempeño o en este caso el performance de la perforación. Entonces también se toma en cuenta estos tiempos. Tiempos de viaje para sacar ensamblaje de fondo de perforación, tubería de trabajo o recuperar el aparato de producción. En inglés es pump off on hold. ¿Okay? Pull on hold en inglés. Es el tiempo expresado en metros hora o pies horas, empleado para sacar las herramientas del agujero. Suele llamarse tiempo de viaje sacando. Esto es muy importante porque también se puede hacer un análisis de los tiempos de viaje. Cuánto tarda en sacar el VHA o en este caso el ensamblaje de fondo. Cuánto tarda en que desde comenzamos hasta que terminamos. Y esos tiempos de viaje se traducen también en tiempo, en horas o en días. Y se toman en cuenta para los tiempos de construcción del pozo. O en este caso, para los tiempos del programa del pozo. ¿Okay? Podemos tener viajes de tuberías, sacando. Podemos tener también un viaje de recuperación del aparejo de producción. Y también podemos tener el cálculo de cuánto tarda en sacar una sarta de limpieza del agujero, en este caso del pozo, una vez que se haya escariado. ¿Okay? Tiempos de viaje para meter el ensamblaje de fondo de perforación, tubería revestidora, de trabajo o aparejo de producción, run in hole en inglés. No es más que la actividad de bajada de la tubería de terminación con los accesorios al pozo. Normalmente se mide en pies, horas o metros por hora. Suele llamársele tiempo de viaje también, pero en este caso es bajando la sarta o el aparejo de producción, la tubería revestidora o el ensamblaje de fondo. Bajando el ensamblaje de fondo al fondo del pozo, bajando la tubería revestidora, bajando la sarta de limpieza para hacer el escareo del pozo, y el ejemplo de una sarta de producción o un aparejo de producción bajado al pozo. También con estos tiempos se pueden determinar cuál sería el tiempo de viaje que nos gastaría llegar a cierta profundidad, y ese tiempo que se calcule se puede también, nos debe ir también al programa de la intervención. Tiempo de viaje o trip times es el tiempo que se emplea para bajar o sacar sarta de perforación, trabajo, producción o TF. Igual, los tiempos de viaje pueden ser bajando, sacando, sarta de perforación, sarta de limpieza. Bueno, ya el aparejo sería bajando porque pues no vamos a bajar un aparejo y sacar el aparejo se queda, ¿no? Bajando el aparejo en este caso. ¿Ok? Bueno. Tiempos planos, flap times. Lo coloco tanto en español como en inglés porque pues se manejan los términos en la industria.
Hay empresas que usan terminología, en este caso en inglés, y hay que familiarizarse con ambos términos. Entonces, los tiempos planos, en inglés es flat time, son los tiempos que se generan en algunas actividades de la perforación cuando no se está perforando. En pocas palabras, no se está rotando o deslizando, en este caso, la sarta de perforación. Dentro de estos tiempos tenemos viaje corto, circular para sacar la tubería y el ensamblaje de fondo, sacar o bajar tubería y ensamblaje de fondo, bajar tuberías revestidoras, realizar registros eléctricos, cementar la etapa, fraguado de cemento, pruebas de BOP. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los flat time van a estar ubicados o realmente se ubican en aquellas actividades que realizamos una vez que llegamos a la profundidad programada del pozo. Si nuestro pozo llegó, por ejemplo, a, a 2000 metros y ahí va a quedar asentada la tubería revestidora, o a 1990 o a 2010 metros, donde haya quedado la perforación de la tapa, perdón. Una vez que se llegue a esa profundidad, todas las actividades que siguen son tiempos planos. No se va a avanzar, no se va a profundizar el agujero, solo que se va a hacer las actividades previas a bajar y cementar la tubería revestidora. ¿Ok? Tiempo total de perforación. Es el tiempo total que se emplea para perforar, terminar o final de la intervención del pozo, y cubren los tiempos limpios y tiempos no productivos que se generaron durante la ejecución de los trabajos. En este ejemplo, en esta gráfica ejemplo, ven los tiempos de este pozo que se estuvo haciendo el seguimiento. Están las curvas del tiempo programado, el tiempo real, el productivo y los tiempos limpios. Entonces ahí están comparando cuánto fue el real versus el programa, cuánto fue esa desviación, cuánto tenemos en productivo, cuánto en tiempo limpio. Entonces, es la manera de poder visualizar los tiempos de los pozos una vez ya terminado o durante la ejecución, para tomar decisiones, para mostrar avances, para que nos regañen también porque está el pozo más lento, porque si va rápido todo bien, pues no pasa nada, pero si va más lento y estamos muy por encima de la curva planeada, ahí pues, nos llamarían la atención porque el pozo va un poco lento. Entonces en esta gráfica pueden ver esos tiempos totales en este caso de la perforación. El de la terminación es muy diferente, es una escalera. El de la intervención también es diferente. Pueden capturarse estos dos últimos, más que todo se pueden hacer en escalera o con gráficas de barra o con gráficas de pastel, ¿no? Porque pues realmente ahí las actividades no son de avance, sino más bien de trabajos puntuales. Termino un trabajo, comienzo el otro y así va. ¿Ok? Entonces es diferente las gráficas. Tiempos programados. Son los tiempos que se calcularon para la ejecución de los trabajos. Esta fase se identifican los tiempos limpios basados en la información de los pozos de correlación y se modelan bien sea con análisis estadístico o bajo la metodología de límite técnico. Igual como el ejemplo anterior, los tiempos programados, pues, ¿de dónde vienen los tiempos programados? Del análisis y el estudio de los pozos que están alrededor del pozo que se va a construir. Basado en esa información se construyen los tiempos del pozo que está en la fase de planificación. Normalmente el ingeniero de límite técnico, que es el que hace los cálculos, en otros casos lo hace el ingeniero de perforación, debe tener la base de datos para poder mostrar si se le presenta por ahí alguna pregunta de dónde están los tiempos de correlación o de los pozos de correlación, perdón, poder tener la respuesta y decir, mira, aquí están los tiempos, estos son los pozos que se observaron, esto fue lo que arrojó los pozos de correlación, una vez teniendo esta visión y reuniéndonos posteriormente con
el personal de la compañía que va a hacer la perforación, o en este caso va a colocar la barrena, el VHA, etcétera, etcétera, pues se conciliaron los tiempos y se acordaron estos tiempos que están aquí. Todo tiene que ser claro, preciso, bajo minuta para que no haya ningún problema. En este caso, así se construyen los tiempos. Tiempo preliminar, pozo de correlación. Tiempo que va al programa una vez discutido con las compañías de servicio de barrena, y una vez que se está elaborando la perforación de papel, el DWOP como se le denomina también, ahí puede haber otro ajuste de los tiempos y es valedero porque son las revisiones previas que se hacen para la elaboración final del programa. ¿Ok? Tasa de penetración o ROP, en español tasa de penetración, no es más que la velocidad en la que la barrena broca rompe y atraviesa la formación para profundizar el pozo. Suele expresarse en metros minutos, metros hora, pies hora o pies minutos. En este ejemplo podemos observar unas tablas donde hay varios pozos de correlación. Están las barrenas, está el performance de las barrenas, están los metros perforados y están las ROP utilizadas o empleadas, ¿ok? Para poder hacer las comparaciones de esas ROP y poder llegar a un número eh, adecuado o a un número que haga match con lo que se puede ver en el campo o que ajuste con lo que se puede ver en campo. Como ven, en este ejemplo es la etapa de 2 y un cuarto y aquí lo que vemos es que el ingeniero de barrena con esta información él puede determinar qué tiempo se puede usar para esa etapa, para cierto pozo, en cierta región, en cierta zona, con cierta columna geológica, para poder perforar el pozo. Normalmente son respaldos que dan como láminas de respaldo. Si hay alguna pregunta, se muestra y tener todo claro de que los tiempos fueron analizados profundamente para poderlos colocar en el programa. Recuerden que todo lo que es tiempo se traduce en dinero. Si usted va a construir una casa, primero necesita saber, o un cuarto, o un anexo, etcétera, cómo lo va a hacer y qué lo va a hacer, y partiendo de eso, el albañil le va a decir cuánto de saco de cemento, cuánto de block, cuánto de varilla, cuánto de lo otro, porque primero hay que empezar por aquí para luego ver cuánto es todo lo demás. Los tiempos pasan igual, porque todo se traduce en dinero. Curva de aprendizaje o learning curve. Este concepto fue introducido originalmente en la fabricación de aviones en 1936 por T.P. Wright, quien descubrió la teoría básica para evaluar la producción repetitiva en ensamblaje de aeronaves. En la industria petrolera se inició su aplicación en los años 80. Se escribió un paper, un SPE número 15362, curva de aprendizaje en la perforación, ¿no? Y esto no es más que la relación existente entre el tiempo y el número de pozos perforados consecutivamente a lo largo de un proyecto. ¿Okay? Como podemos observar aquí en estas dos gráficas, o en estas dos tablitas y en la gráfica, está el coeficiente de la curva de aprendizaje, en este caso para Amoco y otras compañías. ¿Okay? Esto viene marcado en el paper 15362 de la SPE. Y la típica curva de aprendizaje, ¿no? Ahí como ven la curva, ven cómo se va haciendo un poquito ya horizontal, y es allí donde podemos predecir a cuántos pozos o con cuánto tiempo vamos a nosotros a tardar en aprender. No en aprender porque no sabemos, no, sino en la construcción del pozo. Recuerden que cada pozo es un mundo. Si yo perforo el primer pozo o perforamos el primer pozo, vamos a conseguir muchas cosas que nos van a servir de lecciones aprendidas para el segundo pozo.
y ahí ir mejorando, mejorando, mejorando. Que a lo mejor se nos presentó un problema y llevamos 15 pozos. Se nos presentó un problema que nos pasó en el primer pozo. Bueno, como la estadística, como los dados. ¿Cuántas veces sale el doble 6? Aquí pasa igual. ¿Cuántas veces nos puede ocurrir un evento? El Learning Curve ve eh, cuánto sería el, ese tiempo con que se va a mejorar la perforación de ese campo. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de los conceptos básicos de estadística. Vimos la parte ya relacionada únicamente a los tiempos, tiempos no productivos, tiempos productivos, eh, tiempo de productivo del equipo, todo lo que tiene que ver con tiempo. Ahora hay que hablar de ciertos conceptos de estadística. ¿Por qué? Porque normalmente también podemos hacer los análisis de los tiempos probabilísticamente. En este caso no se va a mostrar en este taller, pero se hacen basado en probabilidades, basado en el método de Monte Carlo, corriendo los software, para poder predecir los tiempos probabilísticos, que normalmente aplica más a los pozos de desarrollo que a los exploratorios. Porque pues ya en desarrollo tenemos más información, se tiene más pozos que en exploración. En exploración siempre hay cierta incertidumbre de lo que pueda o no pasar. Okay. Tiempo probabilístico. Se refieren a la utilización de técnicas de probabilidad para estimar y gestionar la duración de las actividades o proyectos, especialmente en entornos donde exista incertidumbre. En el contexto de la perforación de pozos petroleros, donde las condiciones geológicas y operativas pueden variar significativamente, los tiempos probabilísticos son una herramienta valiosa. Como pueden observar allí en esas dos gráficas que acabo de mostrar, eh, esta gráfica la arroja un software para poder hacer los tiempos probabilísticos. Para eso también hay que tener cierta noción, cierto conocimiento para poder hacer la elaboración de estos tiempos. Estas herramientas, en este caso, existen varias, pero en este caso el Crystal Ball, esta herramienta eh, permite poder hacer análisis basado en información que tengamos del pozo. Podemos tener 10, 15, 20, 25, dependiendo. Él tiene un detalle que cuando son menos de 10 pues no simula y hay que usar otros tipos de análisis. No quiero andar mucho porque son análisis que se hacen con otra aplicación para poder hacer los cálculos de los tiempos. Entonces, con los tiempos probabilísticos pues podemos obtener un poco más preciso esa información y poder plasmarla en los tiempos de perforación. Tiempos determinísticos. En el contexto de la perforación de pozos petroleros, los tiempos determinísticos se refieren a las estimaciones de duración de las actividades basadas en valores únicos y fijos, sin considerar la incertidumbre o variabilidad inherentes a las operaciones. A diferencia de los tiempos probabilísticos, que utilizan distribuciones de probabilidad para modelar la incertidumbre, los tiempos determinísticos asumen que las actividades se completarán en un tiempo específico y predecible. ¿Okay? Los tiempos determinísticos suelen ser a veces tiempos que pongamos que es un solo dato que tenemos de tiempo. Entonces, es un solo valor porque lo capturaron en un pozo. Ese valor lo uso o se usa para todos los pozos. Obviamente no va a haber un mínimo, un máximo, un promedio ni nada. ¿Por qué? Porque es un valor único.
También en este caso podemos usar como determinístico, más adelante lo voy a explicar, que es el de opinión de experto. Realmente el determinístico eh, es un tiempo porque básicamente em, no tenemos más información más que esa y usamos ese tiempo para los cálculos de los tiempos. Tiempo límite técnico. El tiempo límite técnico es un método de planificación, ejecución y evaluación que busca alcanzar el mejor tiempo posible para la perforación de un pozo en un campo determinado. Se basa en identificar y aplicar las mejores prácticas, lecciones aprendidas y el conocimiento del personal para eliminar ineficiencias. No se trata de acortar procesos que pongan en riesgo la seguridad, sino trabajar de manera más eficiente e inteligente. La metodología de límite técnico lo que hace es ubicar los mejores tiempos de los mejores pozos, perdón, los mejores tiempos de los pozos que se van a analizar para luego construir lo que se llama en la metodología el pozo híbrido. Se construye basado en los tiempos de todos los pozos, tanto en mínimo, máximo y promedio, y con esos tiempos construir o elaborar la secuencia operativa del pozo que se está planificando perforar. Tiene varias fases, igual que la metodología BCD. Por eso ven ahí gráfico, fase de visualización, donde tiene el macro, tener una idea de dónde van a estar los tiempos, y en conceptualización, teniendo ya un estado mecánico un poco más aterrizado, se pueden ajustar los tiempos. Y ya en la definición, que es prácticamente el programa, tienen ya los tiempos definidos, basados en el estado mecánico, o en este caso el pozo que se va a construir. ¿Okay? Opinión de experto o método Delphi. Se basa en la consulta a personas que tienen grandes conocimientos sobre el entorno en que la organización desarrolla su labor. Estas personas exponen sus ideas y finalmente se redacta un informe en el que se indica cuáles son, en su opinión, las posibles alternativas que se tendrán en el futuro. ¿Qué hace esta gente? Esta gente eh, realmente, bueno, la descripción es por el método Delphi, pero si en dado caso se le llega a presentar de tener alguna duda con unos tiempos, no lo capturaron como debe ser en el reporte, cuando se vació en el día a día, pues lo colocaron ahí. Por ejemplo, mucho se ve armar y bajar, armar y bajar, armar y bajar, ensamblaje de fondo. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo empleé, o se empleó, perdón, o emplearon en el equipo para armar, y cuánto en bajar? Entonces, no hay esa diferenciación. Entonces, ahí es donde uno consulta, mira, para un pozo de esta característica a tal profundidad, más o menos cuánto estaría el tiempo de ejecución para bajar el ensamblaje de fondo. Ah, bueno, son 12 horas, bueno, es un día, son 24, son 48, no sé, 32, 18 horas. Esos tiempos deben estar también identificados para saber que son tiempos basados en opinión de expertos. No es que esté mal, no, sino que es una consulta que se debió hacer a una persona que tiene cierta expertise en el campo, en las operaciones, para poder colocar el tiempo. Y obviamente en el documento que uno puede redactar o dejar dentro de sus notas, toma en cuenta toda esa información que se generaron para esos tiempos. ¿Ok? Población o muestra. Conjunto de los individuos o cosas sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. Para el caso de los cálculos de tiempo, son la cantidad de pozos de correlación que se requiere para poder realizar el análisis de los tiempos del pozo a intervenir o a perforar, ¿no? En este ejemplo pueden ver un mapa. Ahí, en ese mapa hay unos cuantos pozos, unos 8 pozos ahí
ploteados o mapeados. ¿Ok? Y de esos pozos debemos tener los reportes diarios para luego hacer los análisis correspondientes. Entonces, si ustedes van a hacer un análisis de tiempo donde involucra esos 8 pozos porque van a perforar un noveno pozo, esos pozos le van a servir para hacer los análisis del pozo a perforar y para poder comparar esos tiempos con el pozo que se está programando. Muy importante eso. Promedio o average. El promedio, también conocido como media aritmética, es una medida de tendencia central que representa el valor típico de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores 1 y dividiendo el resultado entre el número total de valores. Aquí hay un detalle con este concepto, no está bien lo que dice el concepto, pero cuando vayan a trabajar en Excel, yo también lo voy a recalcar en los videos que vienen. Los valores cero hay que eliminarlos porque lo toma como un número. Normalmente, personalmente yo uso las fórmulas que trae Excel, pero una vez que depuro los datos, si un dato cero lo quito, pero uso las fórmulas de Excel. Aquí dice, no, suma todo y lo divide. Entonces, no lo hago. Yo pongo promedio, sombreo y que el software me calcule el promedio. En este caso, el Excel. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Bueno, el método sencillo matemático suma los valores, es que estaba ahorita comentando, cuenta los valores y se divide la suma entre los valores. ¿Ok? Ese es el método sencillo matemático. En Excel, como se lo estaba comentando, ¿ok? Lo que se hace en Excel es que se toma la fórmula que viene en el Excel promedio o average, se selecciona las celdas que se van a hacer los cálculos y se saca el promedio. Tengan en cuenta que es muy parecido eh, tanto el método sencillo matemático como en Excel. Yo personalmente uso el Excel. ¿Ok? Bueno. Media o también llamada min. En matemáticas y estadística, la media aritmética, también llamada promedio o simplemente media, de un conjunto finito de números es igual a la suma de todos sus valores dividida entre el número de sumandos. Cuando el conjunto es una muestra aleatoria, recibe el nombre de media muestral, siendo uno de los principales estadísticos muestrales. ¿Cómo se calcula? Método sencillo matemático, como el anterior. ¿Ok? Y en Excel no está el cálculo de la media como tal, ya que suele usar el promedio para los cálculos. En este caso no van a ver la media. Oye, ¿dónde está el min aquí? No lo van a identificar en Excel porque es el mismo promedio. ¿Ok? Entonces, el min, la media y el average o el promedio es lo mismo para los cálculos. Si hablan del min, no, el min es lo mismo que el promedio. ¿Ok? División estándar o standard deviation. La desviación estándar o desviación típica es una medida de centralización o dispersión para variables de razón, radio o cociente, y de intervalo, de gran utilidad en la estadística descriptiva. Se define como la raíz cuadrada de la varianza, que junto con este valor la desviación típica es una medida cuadrática que informa de la media de distancia que tienen los datos respecto de su media aritmética, expresada en las mismas unidades que la variable. En Excel, la desviación estándar se calcula con esta fórmula sencilla. Desbest igual a desbest, paréntesis, cuáles son los valores que deseo investigar, cierro paréntesis y él arroja el cálculo.
mínimo o el min, como se le- también se le llama. Es el valor mínimo existente en una serie de datos. En Excel, ¿cómo se calcula? Con esta fórmula. Sencillo. Min igual de qué celda, quiero que me calcule, y él va a tomar el valor mínimo y lo va a colocar en la celda donde ustedes quieren que el valor esté ahí arrojado. El máximo o el max, al contrario del min o el mínimo, es el valor máximo que está en esa muestra. ¿Cómo se calcula en Excel? Bueno, esta es la fórmula en Excel. Contar o count es una función de Microsoft Excel que permite contar el número de valores existentes en una serie de datos. Cabe destacar que el Microsoft Excel cuenta la celda con valores en cero. Estos valores deben ser borrados. Una vez que ustedes tengan toda la información, toda su base de datos, lo que deben hacer es esos valores que salen en cero, eliminarlos. Eliminarlos porque si no lo eliminan, él lo va a tomar como un número. Obviamente el cero es un número y lo va a contar como un número. Recomendación, se elimina el cero. En Excel, ¿cómo se calcula? Con la función contar. Se busca el rango de datos, igual contar, paréntesis, de la celda, de la fila A5, por ejemplo, o A1 a la A10, cierro paréntesis, y va a contar cuántos valores o set de datos hay ahí en esa fila o en esa columna. ¿Ok? Percentil o percentil. Valor que divide un conjunto ordenado en datos estadísticos de forma que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Así un individuo en el percentil 80 está por encima del 80% del grupo a que pertenece. ¿Cómo se calcula en Excel? Ahí está. En este caso, el percentil de G5 a K5, se está calculando el percentil 90 para ese ejemplo. 0,8 es el percentil 80, 0,7 es el percentil 70 y así sucesivamente. En algunos casos se puede calcular el P10 y el P90 para usarlo en los cálculos cuando se usa el software, o si queremos saber el percentil eh, de cierta data para poder tomar decisiones de con qué tiempos irnos para esa actividad. Distribución. Función que representa las probabilidades que definen una variable aleatoria o un fenómeno aleatorio. ¿Ok? Existen varias distribuciones. Aquí nombraré las más importantes. Distribución beta. Es una distribución muy flexible para modelar probabilidades basadas en estadísticas bayesianas. Por excelencia, es la distribución previa o prior distribution utilizada como conjugada de la distribución binomial en el proceso de inferencias bayesianas. También es usada para describir datos empíricos y predicciones de comportamientos aleatorios de porcentajes y o fracciones. Este, Estas son la distribución beta y la familia de distribuciones beta. Todo esto que está aquí normalmente se usa o se plasma o se puede realizar tanto en Excel como en los software de cálculo probabilístico por medio de la metodología de Monte Carlo. El software puede hacer un fit, dame de estos datos, hazme un fit de las distribuciones que más se apegan a ese set de datos. El software hace las iteraciones y arroja en orden cuáles son las distribuciones que se pueden usar para ese set de datos. En este caso, pues no vamos a usar el software. Distribución beta pair es la reescalación de la distribución beta estándar.
Esta distribución permite la inclusión de un tercer valor denominado valor más probable, el cual es tomado por la distribución como un valor de la moda de la misma. La estimación de un experto sobre los probables valores de una variable pueden expresarse con base a tres valores: valor mínimo, valor más probable y valor máximo. Como ven, ahí está la diferencia de las dos distribuciones. Antes que se estuviese a disposición la beta pair, se hacían los cálculos con la triangular, perdón, se hacían los cálculos con la triangular. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también permitían tres valores. En este caso, sale la beta pair, tanto incluso en el programa en el software de estadística, y ya permitía pues colocar tres valores: un mínimo, un máximo y un más probable. Y basado en eso, iba a arrojar un resultado que nos permitía entonces usar ese valor un poquito ya más aproximado a la estadística para los tiempos que se estén, eh, en este caso, calculando para las intervenciones. Distribución binomial. En estadística, la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que mide el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes de Bernoulli, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito entre los ensayos. La distribución binomial permite estimar el número de éxitos que se alcanzarán en un número específico de intentos, dada una probabilidad de éxito por intento determinada. ¿Okay? Medio enredado un poco el concepto de la binomial, ¿okay? Pero también es parte de las distribuciones que se usan en tiempo. Ojo, cuando estas distribuciones se emplean y estamos usando el software va a arrojar ciertos datos donde nos va a decir qué distribución usar. ¿Okay? Y basado en esa información, construir los tiempos. Y luego se le corre el forecast, o lo que es la predicción. Y basado en todo eso, él va a hacer una simulación muy completa, va a iterar y va a dar resultados. Para el caso de nosotros, o de este curso, vamos a decirlo así, para el caso de este curso, no voy a tocar el tema de la herramienta para cálculo, pero dejo pues la parte teórica si desean consultar en algún momento para que ustedes tengan alguna noción de la parte de estadística que genera el software, o si en algún caso llegaran a usar el software, saber ya las distribuciones que se manejan. Distribución exponencial es ampliamente usada en análisis de confiabilidad como distribución de la variable aleatoria tiempo entre fallas de equipos o sistemas. Genéricamente describe la cantidad de tiempo que transcurre entre eventos, tal como el tiempo entre una falla de equipos electrónicos o el tiempo entre llegadas de clientes a un kiosco. Esta es la curva típica de la exponencial para este tipo de análisis. Distribución gamma. Al igual que la distribución beta, la distribución gamma es una distribución muy flexible para modelar probabilidades basadas en estadísticas bayesianas. Aplica a un amplio rango de variables físicas y es similar a una gran cantidad de otras distribuciones: log normal, exponencial, geométrica y Poisson, entre otras. Esta es la distribución gamma, como suele ser normalmente. De hecho, cuando se corre la aplicación, pues él la dibuja tal cual como son. Distribución log normal. Es una distribución de probabilidad de cualquier variable aleatoria con su logaritmo normalmente distribuido. La base de una función logarítmica no es importante, ya que el log ax está distribuida normalmente si y solo si log bx está distribuida normalmente. Si x es una variable aleatoria con una distribución normal, entonces la exponencial x tiene una distribución log normal. Es ampliamente usada para variables que muestran valores
que tienen un alto sesgo o tendencia. Muchos de los valores ocurren cerca de un valor mínimo. Ahí está. Esa es la log normal. Esa es la curva característica de la log normal, que para efectos de este curso pues no vamos a ver cómo construirla ni nada, solo pues a manera informativa se pueda tener esa información a la mano cuando se desee. Distribución Weibull es ampliamente usada en el estudio de tiempo de vida o de tiempo para falla de componentes mecánicos. Los parámetros de la distribución Weibull son forma y escala. Una característica fundamental de las variables que siguen la distribución Weibull, el número de ocurrencias de eventos por unidad de tiempo no permanecen necesariamente constantes. Es decir, esta tasa de ocurrencia de eventos puede crecer o decrecer con el tiempo. Aquí ven los dos ejemplos, o los ejemplos, perdón, en esta gráfica de la distribución Weibull. Flujo de trabajo para el cálculo de tiempos de perforación basado en la metodología de límite técnico. Aquí vamos a ver el flujo de trabajo, llamémoslo así, teórico, y luego va a haber el ejemplo demostrativo. Es un video que estoy armando que va a ser demostrativo de todo el proceso. En este caso vamos a ver el paso a paso, como decir, teórico. Ok, como primer punto, iniciamos la captura de la información. ¿Y cuál es esa captura de información o de dónde se obtiene la información? Del campo, que esta a su vez es plasmada por los encargados de las operaciones en sitio en unos reportes diarios que se generan basados en un programa de, en este caso, de captura de información. Luego, ¿qué hace el ingeniero de seguimiento? Él va a hacer la información en sus hojas de cálculos. ¿Okay? Hay diferentes tipos de métodos de captura de la información para poder él, en este caso el ingeniero de seguimiento, hacer la base de datos de los tiempos de un determinado pozo, intervención, terminación, perforación, reparación, etc. Existen varios formatos. Actualmente ya hay software especializado que uno puede agarrar la información y ordenarla, traerla y ordenarla. En este caso, estamos pasando de lo más básico, que es la captura de esa información en Excel para hacer la base de datos de los tiempos, y luego teniendo esa base de datos de los tiempos, poder plasmarla y hacer los análisis, plasmarla en una gráfica, hacer los análisis y como último paso llevarlas al programa del pozo. Luego que se tiene toda la información capturada, esta información o en este caso estas hojas de cálculo ya están previamente construidas para que muestre gráficas prácticamente en automático, ¿okay? Y genere pues lo que son las curvas de tiempo, curvas de tiempo no productivo, de tiempo real, total, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, con esta gráfica pues se puede mostrar de manera rápida para almacenar la base de datos, etcétera, etcétera. Como lo comenté, ya hay software que hace esto automáticamente, pero ahorita estamos yendo de lo más básico, o estamos viendo la parte más básica, más mecánica de lo que tiene que ver la captura de la información, en este caso de los tiempos. Una vez teniendo toda esa información, viene el análisis de los tiempos,
se ordenan de diferentes maneras. En este caso se ordenaron así, pero hay maneras de hacerlo, para que una vez se tenga la información de todos los pozos ya linkeados por cada una de las etapas, se construye una tablita donde van a estar todos los pozos de correlación y todas las etapas de los pozos que se tienen como pozos muestras. De esa población de 50 pozos, por ejemplo, 100 pozos, tomamos 40 y eso es lo que se va a plasmar. Digamos que los demás pozos están cerrados, están abandonados, X o Y. Y se analizan cada uno tal cual. Se plasma en esta tablita que no es más que empezar a depurar los tiempos para irlos modelando. Básicamente eh, que estén acorde a las profundidades, que estén acorde a las actividades de cada una de las etapas para construir lo que es lo que se llama el pozo tipo mínimo, promedio y máximo. Toda esa información viene de los tiempos que se generaron de las actividades de los 15, 10, 20 pozos que se analizaron. En este caso, en este ejemplo son 7. ¿Okay? Una vez teniendo toda la información, ¿qué se debe hacer? Bueno, se debe agarrar y hacer 3 tablitas. Una con los tiempos mínimos, una con el tiempo promedio y una con el tiempo máximo de cada una de las actividades. Hay una particularidad que eh, para, para hacer estos tiempos hay que tener ciertos detalles al momento de construir las tablas. En el ejercicio práctico o en los videos donde está el ejercicio práctico se van a dar cuenta de ciertos detalles que hay que tomar en cuenta. Aquí estoy mostrando el flujo general o teórico de lo que se debe hacer. ¿Okay? Para luego construir, ¿verdad?, las gráficas de los tiempos, en este caso, el pozo híbrido máximo, promedio y mínimo. Cómo se comportan los tiempos comparándolos unos a los otros. ¿Okay? Cuando comparamos los pozos, los tiempos de los pozos que se generaron en menos tiempo, en tiempo promedio, en tiempo máximo, se plasma aquí, porque luego tenemos, o se tiene que comparar estos tiempos con los tiempos totales. Eso lo vamos a ver más luego. Los tiempos limpios se hace lo mismo, al contrario de los tiempos totales. Aquí es puro tiempo limpio, tiempo de ejecución, tiempo de operación. Se arma la misma tablita, en este caso con tiempos limpios. ¿Okay? Se procede a elaborar los pozos híbridos mínimo, promedio y máximo con esos tiempos y se genera la curva. Únicamente con tiempos limpios. Aquí hay puro tiempo limpio, aquí no hay eventos, aquí no hay espera, aquí no hay fallas, no, tiempo limpio. Ya hicimos los tiempos totales para los tiempos limpios. ¿Okay? Una vez teniendo los tiempos limpios y los tiempos totales se comparan unos con otros para hacer pues un ejercicio ahí de cómo van a estar o cómo se van a estar moviendo los tiempos dependiendo de- del tipo de operación. En este caso, cuando son tiempos de operaciones limpias, operaciones con problemas o tiempos totales. ¿Ok? En este caso, están plasmadas las dos. También se hace el ejercicio con los tiempos totales de los pozos. Se plasman los tiempos mínimos, máximo, promedio, tanto limpio total, para hacer las comparaciones en esas gráficas. En este caso no la coloqué, pero eh, es lo que se hace. Teniendo ya los tiempos analizados, se va a hacer ahora la secuencia operativa del pozo que se va a diseñar o a perforar. Se está diseñando que se va a perforar. Suena mejor así. Entonces, se tienen los tiempos limpios por etapas, se organizan. Esta es una manera de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una.
¿ok? Donde se colocan los tiempos limpios por etapas, la fecha, los días, la profundidad, la etapa, ¿ok? Eh, los agujeros que corresponden, esas etapas, para luego empezar a identificar aquí un juego que se debe hacer con las actividades diarias. ¿Por qué? Porque pueden ver que puede decir perforar, perforar, otros tiempos en este ejemplo. Perforar, circula, viaje, arma, desarma, perforar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué perforaron, sacaron y volvieron a seguir perforando? ¿No? Por ejemplo, ¿qué puede haber pasado aquí? La barrena ya llegó a su vida útil, hubo un problema, hubo un detalle, XY. Entonces, bueno, hay que ir a los reportes diarios y verificar y revisar qué fue lo que pasó para poder renombrar. Normalmente van perforando, sacan y bajan otra barrena o bajan otro VHA y cuando van al reporte dice cambio barrena porque vida útil o por una falla o porque ya llegó a la profundidad que debía llegar para hacer un cambio de barrena. Entonces eso hay que también analizarlo porque en la mayoría de los programas, bueno, en la mayoría no, eh, digamos en que todos los programas colocan si hay que hacer un viaje adicional. Ojo, este viaje adicional se concilia con el personal de la compañía de barrenas. ¿Qué quiere decir? Que si la compañía de barrenas dice, mira, las características de la formación me van a permitir rotar por lo menos un ejemplo, aquí un ejemplo, 100 horas, entonces yo a las 100 horas tengo que sacar y reemplazar por otra barrena. ¿Ok? Entonces a lo mejor en el programa plasman ese cambio de barrena. Igual perforan, circulan, sacan, cambian, arman, bajan, perforan y así. No pasa nada. Está ya programado. En algunos casos pues la formación va hablando y hay que hacer los cambios. Y no están programados. ¿Pero por qué? Porque ya son condiciones de formación o de operación en este caso. ¿Ok? Entonces eso hay que revisarlo. Una vez teniendo toda la información, se arma una tablita como esta. En este caso, como la comenté, es como la estoy armando para este ejemplo. Pero se puede hacer también con pivote, etcétera, etcétera. Con pivote no me gusta tanto, aunque es más rápido, porque él obvia ciertas cosas. En cambio aquí yo puedo usar fórmulas de Excel y poder hacer los cálculos un poquito más precisos. ¿Ok? Entonces des en cuenta en esta tablita que está como una secuencia operativa, arma y desarma VHA, que puede ser el armado del ensamblaje, bajo, un viaje, perforo, circulo, saco, se corre el registro, se hace un viaje de recondicionamiento, se baja el revestimiento, se circula, se cementa y se va armando la secuencia. Eh, si ustedes se dieron cuenta, en la gráfica perdón, en la tabla que les mostré anteriormente tiene eh, las, los agujeros. Entonces para poder guiarme de dónde viene el cambio de etapa y dónde se está perforando. En este caso, eh, identificó las operaciones y aquí a su lado izquierdo pueden ver las operaciones que tienen entre paréntesis, dice etapa de 26 y la operación. Y en la tabla hacia la derecha están cada una de las operaciones, como una secuencia. ¿Por qué? Porque con esta función o con esta fórmula en Excel, lo que le estoy diciendo al Excel, mira, súmame si en esta columna hay un valor o un número o un texto, ¿ok? Que se llame armar, desarmar 26 pulgadas, armar, desarmar VHA, entre paréntesis 1, entonces me lo sumas aquí en esta celda. Es lo que está haciendo esa fórmula. Y es la manera, como que decir, un poquito más rápida de hacer esto. Una vez que tenga toda la suma de cada una de las actividades por pozo, si veo un valor cero, lo elimino. Cero. Puede ser 0.5, eso es un valor. 0.04, eso es un valor.
Pero si hay únicamente cero, lo elimino. Hay celdas, como lo ven en la tablita del lado derecho, que están en blanco. Esas celdas tenían un valor cero. Si se deja ese valor cero, bueno, va a afectar al mínimo, al promedio y al máximo. En el video demostrativo de esta de este flujo de trabajo, perdón, ahí explico un poquito más a fondo todo eso. En la secuencia que yo armé para este ejemplo, dice, hay una tablita que dice estadística propuesta. ¿Ok? Entonces, estadística es porque viene de los datos de los pozos de correlación. ¿Ok? Si se dan cuenta, dice únicamente la parte de perforación, RP, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la parte, o esta es los datos que se deben discutir con la compañía de barrenas. ¿Ok? Se deja aparte, se analiza aparte para poder conversar con el técnico, en este caso con el representante de la compañía de barrena, y poder ajustar esos tiempos. ¿No? Y dice propuesta, bueno, esos son los tiempos que se discutieron o se van a discutir y son los que van plasmados en la secuencia operativa. ¿Okay? Entonces, esta parte la hice yo así para este ejemplo, pero se puede manejar de otra manera. Pueden hacer la tabla aparte, pueden hacer una base de datos aparte y después incluir esos tiempos. Aquí es como a usted se le haga más práctico. ¿Ok? Bien. Entonces, la de arriba es la que viene en la estadística y la de abajo es ya la discusión con la compañía de barrena. Ok, una vez hecho toda la información anterior, donde se construyó los pozos híbridos basados en los tiempos totales, en los tiempos limpios, se detectaron ya las actividades, los tiempos de esas actividades, se tiene un preliminar para discutir con la compañía de servicio de barrena esas ROP, toca ahora construir la secuencia operativa. Esta secuencia operativa ejemplo, ¿okay? Cada ingeniero tiene su plantilla, la genera eh, como a él le parezca mejor ordenar los datos. Y bueno, muchos se basan en esa plantilla, se la comparten, u otros generan su plantilla y tienen ya su metodología para poder armar sus tiempos. Y bueno, y se respeta porque pues el fin es uno solo, es plasmar los tiempos programados del pozo que se está planificando. Esta secuencia puede variar, puede tener cierta variación. Las actividades no pueden ser las mismas, varían dependiendo de cada pozo. ¿Ok? Eh, También estas secuencias se construyen basado en las actividades que se van a hacer en el pozo. Normalmente se toma mucha información de los pozos de correlación. Se puede agregar o quitar actividad. Eso va a depender de, del ingeniero que está haciendo el pozo o que está planificando el pozo. Y esta suele tener varias, digamos, varias partes, ¿no? Tiene una parte donde está lo que es la etapa, el tipo, si es perforar, si es cambio de etapa, si la actividad y la operación que se va a hacer. ¿Okay? También tiene otra parte muy fundamental y muy importante que son los tiempos que van a alimentar a esta secuencia operativa. Esos tiempos que están más a la derecha en esa tabla o en esa secuencia, esos tiempos son los que vienen de los análisis previos por etapa.
etapa de 20, etapa de 13, etapa de 9, etapa de 8, etapa de 5, si lleva una de 5. Todos los tiempos vienen de allí, de esas tablas que se analizaron, de la estadística. ¿Sí? Y luego se linkean o se asocian a cada una de las columnas o de las celdas de esa operación. ¿Ok? En este caso viene por días. Aquí se puede transformar en horas y se puede armar de esa manera en horas y convertirlo en días. Si ven, hay un pequeño desfase entre los tiempos, ¿no? Eh, hay un pequeño desfase y es porque, bueno, también más adelante voy a explicar en un video los análisis de riesgo para este tipo de intervenciones y dónde sale esa información. Aquí estoy hablando únicamente de los tiempos. Un poquito en el flujo de trabajo, en los videos que posteriormente voy a colocar, o en el video que voy a colocar posteriormente, viene la explicación de todo esto. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos ya la secuencia operativa para este ejemplo como que armada. Pues. ¿Ok? También nos suelen a veces pedir los KPI o los indicadores. ¿Ok? ¿Qué hacemos con esos indicadores? Cuando se hace este tipo de análisis, hay que tener mucho cuidado de no estar ni muy por encima ni muy por debajo de los pozos de correlación. Entonces, siempre hay que hacer una calibración de los tiempos. Ok, si se analizaron 50 pozos, y digamos aquí un ejemplo, los 50 pozos tenían un promedio de 80 días, ok, porque a mí me está dando 110 días o 140 días. O 80 días y por qué no está dando 50 días. ¿Ok? Pues tampoco podemos ir ni muy al extremo alto ni muy al extremo bajo. Porque podemos incurrir que estemos sobre o subestimando los tiempos. Entonces, lo que se hace es muy sencillo. Se arma una tabla como la que estoy mostrando allí. Se ordenan los pozos en orden cronológico. ¿Ok? Y se hace una tablita como esta. Se comparan los tiempos totales de perforación versus el pozo que está programando. Entonces lo que se hace es que se colocan los pozos, el promedio y el pozo que está programando. Se cuenta que a nivel de tiempos limpios, hay un pozo que tiene 122 días. O sea, tiene un poquito más mucho más nosotros tenemos menos de la mitad de ese pozo, en este ejemplo. Y en tiempo no productivo, pues, hay un pozo que tiene 124 días. Y para el ejemplo que estoy mostrando aquí tiene 7 días. Mira, bueno, ¿por qué está colocando 7 días allí? Pues son los tiempos de contingencia. Y eso lo voy a hablar, como les comenté, en otro video instructivo. También la comparación con los tiempos limpios. ¿Okay? Tiempo limpio, aquí están también los índices de construcción versus los tiempos limpios de los demás pozos. Y se hace la comparación. ¿Okay? Esto es a manera de que si nos llegan a pedir, oye, ¿cuánto estás comparándote con los pozos que ya se realizaron en el campo? Bueno, aquí está la información. Oye, pero está muy bajo. ¿Qué tecnología estamos usando? ¿Qué estamos dejando de hacer? Entonces, esas son las preguntas que se hacen cuando estamos en esta fase de elaboración de tiempo para el pozo que se está programando. ¿Ok? Yo lo recomiendo, si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Si no, bueno. Pero yo lo hago para poder comparar los tiempos del programa versus los pozos de correlación. Una vez construido todo, se generan la curva de los tiempos que va en el programa. ¿Ok?
Este es el tiempo programado, el tiempo límite técnico. El tiempo programado puede ir en verde, el límite técnico puede ir en azul o viceversa, dependiendo de cómo se maneje el código de colores de cada uno de su organización, lo pueden hacer. Para este ejemplo yo lo coloqué azul para el programado y, y en líneas así como cortaditas en rojo el límite técnico. Entonces ustedes lo pueden hacer de la manera pues como ya lo está haciendo su organización, ¿no? Para este ejemplo pues yo lo coloqué así de esa manera. Todos estos tiempos o todos estos gráficos y estas tablas están linkeadas a la hoja, perdón, donde están los tiempos de la secuencia operativa. ¿Okay? Todo lo que se hizo ya se linkea o se este, tiene otro nombre, en el linkea o se enlaza con la celda y se construye. Esto es una manera más fácil de trabajar. Antes de comenzar a realizar los cálculos de tiempo, hay que agarrar el formato y configurarlo de tal manera que cuando se esté llenando allá más adelantito, aquí atrás esté ya generando las curvas y generando todo. ¿Ok? Entonces, bueno, todo este flujo que le acabo de mostrar también va a estar demostrativo con un video. Bien, se va a demostrar también con un video para que puedan también observar de la manera práctica cómo se hace el cálculo de los tiempos para un pozo que se esté planeando. En esta parte del curso vamos a hablar ahora del flujo de trabajo para el cálculo de tiempos de terminación, en este caso las actividades de terminación. Antes de comenzar a explicar el flujo de trabajo aquí en esta presentación, tengo que hacer un preámbulo debido a que hay una diferencia muy marcada entre la captura, secuencia y todo el ordenamiento que tiene que ver la secuencia operativa de terminación versus la de perforación. En la terminación hay muchas actividades que se hacen, digamos, suelen ser un poquito más largas que otras, pueden adicionarse, pueden incluso pueden recortarse, ¿okay? Y va a variar mucho de lo que se va a hacer en el pozo. Un pozo exploratorio, por ejemplo, no se hace el mismo trabajo o no se hacen los trabajos que se hacen en un pozo de desarrollo. Pero ahí vamos. Entonces tampoco tenemos pozos que, por ejemplo, no tienen aparejo, sino que son tubingless, que la tubería de revestimiento es la tubería de producción. Vaya, entonces ya cambia. Ya no tenemos viajes de tubería, por ejemplo. Entonces, tengo que hacer un preámbulo antes de iniciar a ver cómo se hace el flujo de trabajo para entender un poco lo que es la terminación, en este caso para la captura de los tiempos. Ok, en este tipo de terminaciones o intervenciones con equipo, ¿okay? En este caso es un tipo de trabajo que se hace en el pozo con equipo en sitio, por eso se llama terminaciones o intervenciones con equipo, que todos los trabajos que vamos a hacer, desde bajar el aparejo, pasando por el desplazamiento, la circulación, la lavada del pozo, el escariado, en algunos casos el escariado, los disparos, las fluidas, las estimulaciones, se hacen con el equipo en sitio. Normalmente este tipo de trabajos se hacen con equipo en sitio, es porque si tenemos un pozo exploratorio, por ejemplo, y el pozo sale seco o sale o no resulta, digamos, económicamente viable, entonces tenemos el equipo para poder abandonar el pozo, recuperar la tubería, el aparejo de prueba. En algunos casos ya se ha bajado el definitivo, que funge como de prueba, se recupera y se hace los trabajos correspondientes al taponamiento del pozo, taponamiento de intervalo y según la norma los tres tapones que se tienen que
colocar para asegurar el pozo. ¿Ok? Entonces, en este tipo de determinaciones con equipo o intervenciones, vamos a llamarlo así, también porque pues la terminación y la intervención, podemos tener una terminación, podemos tener una intervención mayor o menor. ¿Ok? Se hace con equipo o se puede hacer sin equipo, que más adelante está. Los tiempos se dividen en dos. Uno, o A en este caso, es terminación mecánica y es aquella o aquellas actividades, vamos a llamarlo así, donde estamos bajando el aparejo de producción o se está bajando el empacador. Hay terminaciones donde se baja el empacador, se ancla con tubería de trabajo, se saca y luego con unos sellos se baja el aparejo con todos los accesorios que lleva. En otros casos se puede bajar el empacador con cable, igual se asienta y al final se baja la tubería de producción o el aparejo de producción con todos los accesorios. B. La evaluación de intervalo. ¿Por qué se dividen de estas dos maneras? Porque uno es todas las actividades que tienen que ver con la bajada, asentamiento, desplazamiento y prueba del aparejo y del empacador. Una vez que el empacador esté anclado, tengamos o no tengamos en este caso un agujero descubierto. Bueno, aquí tengo que hacer una acotación. Cuando tenemos agujeros descubiertos, el aparejo lleva un dispositivo que se llama un tapón cerámico, se le denomina así, y un tapón que sirve de barrera al momento de bajar la terminación y mientras se está haciendo el, eh, el proceso de anclado de este empacador. Ese luego se lanza una barra. Si la barra no le hace efecto, se baja con la tubería flexible a romper el tapón. Una vez roto el tapón, hasta ese momento la terminación mecánica termina y comienza la evaluación de intervalo. Si es un aparejo que vamos a bajar integral, bajamos con el empacador, asentamos, probamos, pero vamos a disparar. Una vez que se dispare, o al momento de asentar el empacador, y una vez que se dispare, ahí termina la terminación mecánica y comienza la evaluación del intervalo. La evaluación del intervalo no es más que todas las pruebas que se hacen al pozo una vez asentado o anclado, probado y colgada la tubería de producción en superficie. ¿Ok? Se retira la BOP, se instala el medio árbol de válvula, se hacen las pruebas y luego se procede a hacer los trabajos. Cuando son pozos em, que requieren, por ejemplo, aparejos de prueba, hay dispositivos de seguridad diferentes que se usan para poder hacer las pruebas a ese pozo. Una vez hecho esto, viene la evaluación de intervalo. Entonces, en la evaluación de intervalo, ¿qué podemos tener? Tomas de muestras, tomas de presiones y temperaturas, tomas de registro a pozo cerrado, a pozo fluyente. Son diferentes pruebas que se hacen y duran días estas pruebas. Una vez que se tiene todo eso recabado, vienen las tomas de decisiones, perdón, a ver qué se va a hacer en el pozo. Si se va a estimular, si se va a fracturar, cuánto es el daño que tiene y basado en el daño van a hacer las formulaciones, van a hacer todo lo referente a los trabajos ya de digamos, una remediación inicial. Que pues producto de la perforación, el lodo, se contamina un poquito la parte eh, eh, más cercana al pozo por ese fluido, por ese lodo. Entonces hay que limpiar para que esos poros se limpien y poder producir sin ningún problema. Entonces la evaluación de intervalos puede tomar, se pueden planificar hasta 30 días, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque una vez que se hacen los trabajos hay que fluir y hay que poner el pozo a medición para ver entonces cuál va a ser el potencial. ¿Ok? Entonces prueban con estranguladores, van tomando muestras, van tomando presiones, temperaturas, si lleva el sensor de fondo van tomando las presiones y las presiones de fondo, en superficie, en el separador, etcétera, etcétera. Una logística muy grande. Hasta que se decide
hasta aquí terminan las pruebas, se entrega al pozo de producción o se desmantela el equipo y se queda todavía midiendo el pozo. Ya eso es este, cuestiones de cómo se va a manejar a nivel contractual esta parte. ¿Ok? Pero la evaluación de intervalos comienza una vez que comuniquemos el pozo, o en este caso comuniquemos el yacimiento con el pozo. Tienen duración variable porque se puede evaluar dos o más intervalos. Puede pasar de que se dispare un intervalo, más que todo pasa en pozos exploratorios, se pruebe, se decida ir al intervalo más arriba que se detectó previamente con los registros geofísicos en cable, también se detectó con los mediante la perforación, y se decía colocar un tapón de abandono y disparar más arriba. Entonces, eso ya el ingeniero de diseño tiene preestablecido el trabajo basado en la información que él recibe de dónde, de yacimiento, de producción, de la gente que maneja en este caso el subsuelo, vamos a llamarlo así en general. Son los que dicen quiero aquí, quiero aquí, quiero aquí. Entonces, bueno, que vamos a probar esto. Ya dependiendo de lo que den los registros, pues se aprueba o no. Suelen ser actividades que pueden variar debido a secuencia de los trabajos en general. La secuencia que se tiene para las terminaciones son un poquito más, digamos, eh, más aterrizadas, vamos a llamarlo así. O sea, un orden que lleva, bueno, puedo escanear como puedo escanear en la parte de perforación. Entonces aquí, bueno, bajo el aparejo o bajo el empacador, anclo el empacador, bajo o se baja el aparejo con los accesorios y los sellos, nos enchufamos, o se baja el empacador con el aparejo de producción, se prueba y va corriendo dependiendo de toda la secuencia. El problema viene cuando ya entramos a la parte de evaluación de intervalo. Normalmente el tiempo de evaluación de intervalo se toma en cuenta basado en todo lo que se va a hacer en el pozo, previo a programaciones anteriores o pozos de correlación. Bueno, si es un pozo del mismo campo, digamos un pozo de desarrollo, normalmente pues los trabajos de evaluación de intervalos son más rápidos. Pero si es un exploratorio, digamos que es el delimitador que hicieron en el primer pozo, se trata de ajustar los trabajos y esos tiempos al pozo que vamos a hacer, con el fin pues de poder tener una comparación más cercana. ¿Okay? Entonces es allí donde varía. A veces hacen las comparaciones, oye, pero ¿por qué no estamos tardando tanto? No, porque están pidiendo más muestras, o pidieron otro registro, o quieren revisar otra cosa. ¿Okay? Eh, Se toma en cuenta que es un segundo intervalo, que no estaba, al principio pues no estaba programado, por eso es que normalmente los programas de terminación, tanto en pozos exploratorios como pozos de desarrollo, son preliminares. El programa en sí de terminación sale una vez que se estén corriendo los registros geofísicos de la última etapa. El terminador o el ingeniero de terminación, vamos a llamarlo así, siempre a última hora está dando carrera. Que no tengo registro, que no tengo la trayectoria, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Ahorita hay mecanismos eh, a nivel de paquetes computacionales que ya permiten eso hacerlo rápido sin estar buscando información. Todo se concentra y se consigue sin ningún problema. Entonces, pasa que, bueno, a nivel de evaluación de intervalo pueden salir muchas aristas a ese trabajo y toca entonces, pues, lidiar con eso. A veces los tiempos se desplazan un poco más, pero es por las pruebas que se hacen en el pozo. Modo de bajar el empacador de producción. Lo mencioné hace rato. Cuando estamos en la fase de terminación mecánica, podemos tener hasta tres tipos de corrida de empacador. Uno, el empacador con el aparejo, o se llama también terminación o aparejo integral, vamos a llamarlo así, con todos los accesorios. Dos, se baja el empacador con tubería de trabajo, se asienta,
se saca la tubería de trabajo y luego se baja el aparejo con los sellos y todos los accesorios de ese aparejo de producción. Y 3, anclar el empacador por medio de cable. Se ancla el empacador y luego, pues como el procedimiento anterior, se baja el aparejo con los sellos y se ancla en el fondo con todos los accesorios. Entonces ya ahí va a haber variación de tiempo. Al momento de comparar los trabajos de unos pozos del mismo campo, puede variar y puede pasar. Y pasa que en este lo bajaron integral y en el segundo pozo lo bajaron eh, con tubería de trabajo, en el tercer pozo, perdón, tubería de trabajo, en el cuarto integral. Entonces ahí viene la variación de tiempo. Ahora, ¿cómo se va a bajar ese empacador? Y con esos tiempos es lo que se va a trabajar para el pozo que se va a planificar. Tipo de método de levantamiento artificial. Aquí lo más crítico es cuando se baja una BEC, una bomba electrocentrífuga, que lo delicado de ella es el cable. Entonces la bajada o la velocidad de bajada debe ser cuidadosa, lenta, pausada, porque si el cable en algún punto de la tubería revestidora llega a machucarse, se pierde la continuidad de la corriente porque se va megando arriba, se va eh, verificando que la bomba, perdón, que el sensor esté midiendo y por medio de, de ese eh, de ese sensor vamos viendo si la bomba, que es la misma corriente que le da a la bomba o por ahí se energiza, van viendo si el cable o no está golpeado o incluso se pueda partir. Entonces, ¿qué toca? Toca sacar todo eso, megar alrededor. Estuve presente en un trabajo de una vez y alrededor de 6 horas tardaron en empalmar ese cable, porque ese cable tiene que quedar muy bien empalmado, si no se va a ir a tierra, como se dice. No va a medir el sensor, la bomba no va a funcionar y vamos a tener después problemas con, con esa bomba y hay que volverla a sacar. Entonces, el tipo de método de levantamiento artificial también es un poquito engorroso. Cuando bajamos BN es un poquito más rápido, solo tener cuidado en algunos casos se lleva sensores también. eh, Solo tener cuidado de no golpear eh, esos tubos porque puede llevar incluso hasta un capilar. Las BEC llevan capilares y se pone engorroso. Ese también, esa anécdota la tengo porque bajando la bomba tiene sus flejes. Son como unos flejes que se le colocan para el capilar y el cable del sensor. Y bajando eh, se nos algo pasó que no quería bajar ni subir y cuando sacamos todos los flejes estaban prácticamente en la punta del sensor y es cuidados, y hay que tener mucho cuidado con eso porque si cae eso al pozo pues podemos tener problemas. En pozos exploratorios pueden usarse dos aparejos, ya lo comenté. El aparejo de prueba de ST, se baja el aparejo de prueba de ST con todos los accesorios, con los tomamuestras, los portasensores, martillos, juntas, etcétera, etcétera. Y que luego de las pruebas de ST saquemos la sarta y se baje el aparejo definitivo de producción. Últimamente se está usando el aparejo definitivo de producción porque es más fácil en el sentido de recuperar cuando el pozo sale antieconómico, porque se puede soltar del PBR y encima de él colocar el tapón de hierro, colocar el cemento y hacer todos los trabajos de abandono. Y entonces se ahorra un viaje de prácticamente, se está ahorrando un viaje para recuperar el empacador. Se pueden los trabajos dividir en dos, creo que ya lo mencioné. Ah, no, este tiene que ver con trabajo con equipo. ¿Qué pasa? Tenemos todo el equipo allí, todos sus periféricos. Se terminó el pozo, se bajó la terminación, pero
los trabajos de evaluación de intervalos se hacen sin equipo. El equipo se moviliza a otra localización. 2 o 3 días después entran los equipos de medición, el equipo de tubería flexible, los equipos de cable para hacer los registros, los disparos, todo lo que van a hacer, y el equipo se mueve para otro pozo. Entonces también se pueden hacer de esa manera, con equipo para bajar la terminación, sin equipo y evaluar los intervalos. Ok, el otro tipo de trabajo que se hace son las terminaciones o intervenciones sin equipo. Esto se ve mucho en pozos no convencionales. También en pozos convencionales, como en la lámina anterior, se baja el aparejo. Una vez que el aparejo quede probado, anclado al empacador y todo eso, pues ya pueden entrar los equipos que van a trabajar ese pozo. Una vez que el equipo de perforación salga a otra localización. En este caso, en los pozos no convencionales, pues lo que se hace es que el equipo perfora y una vez que el equipo ya, el pozo en este caso, déjale el equipo, deja ya el pozo probado, ya listo para hacer los trabajos de terminación, el equipo se mueve a otro pozo y entra las operaciones sin equipo o las operaciones rigless. ¿Okay? En este caso se emplea la tubería flexible como medio de trabajo en los pozos. Aquí tiene la particularidad en este tipo de pozos que vamos a fracturar, se mide por etapas, etapas disparadas y fracturadas, y así que se toman los tiempos. ¿Cuántas etapas por día hace X o Y compañía por pozo de este tipo? Pero van a ser 100 etapas, pero ¿cuánto tardaron para cada etapa? Y se sacan los tiempos. ¿Okay? Los tiempos de los trabajos se capturan por etapas disparadas y fracturadas. En este caso cuando son tubingless. Cuando son, como vimos anteriormente, en la lámina anterior, pues se disparan los intervalos que se van a disparar y ya. Se estimulan y, y se pone el pozo a producción. En este caso, la mayoría de estos pozos suelen ser incluso horizontales, alto ángulo también. Se trata de navegar por toda a lo largo de esa arena productora para poder aprovechar eh, la mayor longitud hasta donde llega la perforación. Una vez hecho esto, que se va al revestidor y se cemente, se procede pues eh, a hacer los trabajos de disparo. En este caso no se baja aparejo de producción. ¿Okay? En este caso únicamente pues se deja el pozo con la tubería revestidora y por medio de ella el pozo va a producir. ¿Tienen duración variable? Pues sí, va a depender de cuántos intervalos haga o se hagan o cuántos nos tardemos en cada intervalo. ¿Okay? En estos trabajos normalmente lo que se hace es que se va disparando, se va fracturando, se prueba, se pone un tapón bien sea perforable o de arena y se hacen los intervalos que se van a hacer. Y a la final pues ya cuando eh, tienen ya todos los intervalos disparados y probados, con la TF o con la tubería flexible bajan y rompen los tapones, limpian, si es un tapón de arena, y ponen el pozo a medición. ¿Okay? Suele ser actividades repetitivas, ¿sí? Porque se va a hacer lo mismo. Bajamos, disparamos, fracturamos, probamos, tapón. Disparamos, fracturamos, probamos, tapón. Disparamos, fracturamos, probamos, tapón. 15, 20 etapas. Ahora sí, ya tenemos el pozo TF baje, limpio, rompa tapón
y el pozo a producir. ¿Ok? Entonces son actividades muy repetitivas. Pueden estar enlazados con terminaciones con equipo. El ejemplo anterior, pero en este caso eh, estamos colocando de que ya salió el equipo. En aquel caso anterior es que el equipo baja la terminación, sale el equipo con que se baja la terminación y entra el equipo o lo que tiene que ver las operaciones sin equipo regles a hacer los trabajos. También se pueden hacer en operaciones simultáneas, donde podemos tener un pozo perforando, un equipo perforando, uno bajando la terminación, el otro haciendo los trabajos regles o haciendo los trabajos regles y luego bajar la terminación. En algunos campos se hace también de esa manera. Para los casos de los pozos no convencionales, sale el equipo y procedemos a hacer todo el trabajo de fracturar, de disparar y fracturar las etapas correspondientes. Okay. ¿Cómo empezamos entonces? Igual que el de perforación. Capturamos la información. ¿De dónde viene la información? De campo. ¿Dónde se captura? En unos reportes o unos sistemas computarizados donde podemos ir detallando toda la actividad día a día. Todo lo que pase en el pozo lo vamos capturando. Bajó, armó, hizo esto, probamos, llegó, no llegó, salió, no salió, etcétera. Va todo. Luego, pues, el ingeniero del límite técnico va a capturar la información en las diferentes hojas de captura que tenga. Esto se hace para poder llevar una estadística como un poquito más así, digamos, vamos a llamarla rudimentaria. Actualmente ahorita podemos usar ciertas herramientas computacionales, ciertos programas, en este caso de intuitivos, que nos permiten capturar esto automáticamente. Podemos usar, si se tienen los conocimientos, si se tienen en su organización, eh, pensado usar o se está usando Machine Learning, Python, cualquiera de esos lenguajes también de programación se puede usar y toda esa información se puede analizar muy fácilmente y hacerlo tipo Big Data para entonces poder hacer los análisis más rápido. ¿Okay? Y ayuda bastante pues a construir las curvas, a identificar lo que queremos identificar, a contar cuántos pozos hicimos de esta manera, cuánto nos tardamos en tanto. Ya es, eh, digamos, los requerimientos que se tengan en ese momento cuando se esté trabajando, ¿no? También hay software que ya que uno captura la información, uno la ve y a medida que va pasando el pozo se va construyendo todo lo demás automáticamente. ¿Okay? Pero pues esta es una manera que podemos también llevar nuestro control, ¿okay? Para poder hacer bases de datos y poder hacer comparaciones ya más adelante. Esa información que fue capturada luego nos va a generar los tiempos de la intervención, nos va a generar los diferentes, con diferentes plantillas, el, la vista del pozo. Como les comentaba, también ya hay aplicaciones que generan esto automáticamente. Como todo, al igual que este ejemplo que le estoy mostrando, todo debe estar lleno para eh, todos los datos ingresados para que nos pueda generar datos confiables. La estadística puede ser muy bonita, usar Python puede ser muy bonito, Power BI puede ser muy bonito, pero si falta un dato, 2, 3, 5, 10 datos, quedará únicamente en gráficos bonitos porque pues la data está faltante. ¿Okay? Igual que en la perforación, se analizan los tiempos totales. En este ejemplo, des en cuenta, casualidad que en estos dos ejemplos, en un pozo, bajaron el empacador, ¿ok? Con tubería de trabajo, y el otro pozo hicieron los disparos TCP primero. Y después bajaron el empacador, o sea, bajaron ahí, hicieron el TCP, tuvieron que bajar el aparejo con un pozo vivo, vamos a llamarlo entre comillas,
controlada con el fluido para que entonces poder bajar ese aparejo. Ya aquí en estos dos pozos varía la información. Pasa un poquito, digamos, igual que la perforación. Podemos tener 2, 3 barrenazos en un pozo y nosotros podemos tener 5, pero hay que ver por qué 5. Si era condición de formación, si era que la verdad la barrena que estaban usando o las barrenas que usaron no estaba dando el performance, y todo eso se tiene que investigar. Aquí en este caso es un poquito más directo lo que está pasando. Ah, mira, aquí bajaron el aparejo. Primero bajaron, perdón, el empacador y luego el aparejo. Y aquí hicieron TCP y después bajaron el aparejo. Entonces aquí ya como que hacer ese match pues te cuesta un poco, ¿no? Porque habría que decidir con cuál secuencia se va. Primero se va a disparar o primero vamos a bajar el aparejo o va a ser integral o va a ser en dos viajes, como se llama. ¿Ok? Luego pues generamos las tablitas resúmenes, se generan para cada uno de los pozos. Para generar, en este caso, los tiempos mínimos, promedio y máximo con aquellos pozos que se hicieron con TCP versus con aquellos pozos que no se hicieron con TCP. O sea que se dispararon después. O fueron agujeros descubiertos. ¿Ok? O fueron agujeros descubiertos. Puede pasar. Ten en cuenta que hay unas operaciones en amarillo. Eso quiere decir que en esos pozos se incluyen esas operaciones y se pueden tomar en cuenta para el pozo que se está programando. ¿Ok? Una vez ya teniendo la información de los tiempos totales, aquí no se acostumbra mucho a hacer, se puede hacer, digamos, el diagrama de escalera para comparar los tiempos totales, mínimo, máximo, promedio, limpios, mínimo, máximo, sí se puede hacer también. Aquí por horas de tiempo yo lo corté un poquito, en el sentido que pues no hice las gráficas, pero hice todo el proceso, pero sí se puede agregar. ¿Ok? Aquí ya serían con los tiempos productivos o tiempo limpio. Des en cuenta que hay casillas en cero. Eso quiere decir porque no se hizo o los tiempos estaban un poquito disparados. ¿Bien? Para entonces, de igual manera, analizar los tiempos limpios de cada uno de los pozos con una secuencia operativa preliminar. Vamos a llamarlo así, preliminar. ¿Ok? Para entonces poder sacar los tiempos mínimos, promedios y máximos para ese pozo que se está analizando. Bien. Aquí está una tabla resumen. Cabe recalcar esta tabla o este archivo que estoy mostrando lo hice hace ya casi unos 10 años. Y fue la manera de que construí unos tiempos para unos pozos en su momento. Y tomé prácticamente cierto formato para llevar la misma secuencia. ¿Ok? En este caso, ven que tenemos todavía la secuencia. Ya está quedando como definitiva la secuencia. Al igual que el de perforación, a esta secuencia también se le colocan los tiempos de contingencia o de riesgos y también la afectación del porcentaje por el tiempo no productivo del equipo, en este caso de perforación. ¿Por qué? Porque vamos a usar el equipo para hacer los trabajos. ¿Okay? Cuando estamos trabajando en marina, pues prácticamente también se toma en cuenta los tiempos no productivos del equipo porque pues es el equipo que está ahí, no sale el equipo y entra otro, no. Ahí sí el equipo comienza a perforar la etapa de 30 o de 20 y se va cuando entregan el pozo de producción y lo mudan a otra, en este caso a otra facilidad o a otra plataforma fija. ¿Okay? De producción para entonces hacer un trabajo de perforación o de reparación de pozo. ¿Okay?
teniendo ya la secuencia y los tiempos, se arma la secuencia general. La hice muy resumida. Realmente estas secuencias operativas vienen con todas las instrucciones del ingeniero de terminación, de cómo hacer los disparos, de qué hay que hacer, qué recomendaciones hay, qué normas se usa, cómo debemos bajar, qué debemos tener cuidado, las diferentes notas que él coloca, porque eso es lo que la gente de campo, el personal que está en campo haciendo la operación, el ingeniero de operaciones debe estar al tanto de cómo se debe hacer el trabajo. Él no va a llegar y yo quiero bajar a, a 1000 metros por hora, no, no. El programa dice, no sé, 100 metros por hora, por ejemplo. No, pero yo quiero terminar rápido porque quiero dejar el aparejo ya abajo porque yo mañana en la tarde bajo. Ya anclado todo. Yo quiero bajarlo más rápido. No. Pasa algo, ¿de quién va a ser la culpa? Del que está en sitio porque ya la instrucción está dada, ¿no? Escrita en un programa que firma mucha gente. Entonces, aquí en este caso hice un resumen eh, de cómo es la secuencia operativa, de los tiempos de programa, los tiempos límite técnicos. ¿Ok? Las tabletas resumen para generar los tiempos que van a ir en el programa. Estos tiempos son los que van en el programa. Son los tiempos que se van a comparar con el tiempo real a medida que se van haciendo los trabajos para sacar los KPI o los KPI de ese trabajo y poder entonces eh, tener la respuesta para el momento de alguna pregunta y a tener performance de estos trabajos para un futuro pozo. Básicamente la parte de los tiempos de terminación son un poquito más, digamos, un poquito menos complicadas. Se complica es cuando tenemos diferentes secuencias operativas en, en operaciones ya, digamos, que pasaron, reales. ¿Por qué? Porque aquí dispararon, aquí no dispararon, aquí a lo mejor van a hacer esto, aquí van a hacer lo otro, aquí bajaron así con el empacador, aquí bajaron después el aparejo, entonces ya ahí un poco se complica. Aunque ya en la fase de planeación se ponen de acuerdo a ver qué tipo de terminación o cómo va a ser esa corrida de la terminación en el pozo que se está planeando. Realmente pues ya ahí es un trabajo que entra mucho lo que tiene que ver con las tomas de decisiones que se van a tomar en el debido momento. Esto puede cambiar, pues programa puede cambiar y bueno, el resultado que le estoy mostrando aquí es el programa que se va a presentar para la fase en este caso, como se hace normalmente aquí en un BCD y en la fase ya de definición se presentan el preliminar. Ya luego se hace un CWOP o un Completion Work Paper para afinar todos los detalles de los tiempos, materiales y equipos que se van a usar. Entonces, bueno, este es el flujo de trabajo para los tiempos o los cálculos de los tiempos para la terminación o intervenciones de un pozo.